Hola, tengo aquí pues estos esquejes de Prunus pisardi, que es el cerezo rojo. Alguno todavía me quedan aquí unas hojitas. Estos prunus los cogí de esqueje hace un año justo, estamos en mitad de febrero, pues en mitad de febrero cogí unas ramitas como de este tamaño, ¿vale? Que no llegan ni el tamaño de un bolígrafo. Y después de dos ramitas y después de mucho abonar, pues y un año, pues ya tienen un grosor bonito. ¿Cómo los traté? Pues bueno, el esqueje serían unos 20 centímetros de esqueje, porque tiene tanto para abajo, y este vendría hasta aquí, a la maceta 20, unos 30 centímetros de esqueje, tiene clavados unos 5 o 10, el resto para arriba. Voy a quitar de aquí este mandarino de semilla, que no creció nada, esto es lo que creció en un año, un poquito. Está ahora echando hojitas nuevas dentro de este mini invernadero. Arena con tierra. Drena estupendamente. Es tierra normal, no es turba, era una mezcla de estas que venden como sustrato universal, que suelen llevar mezcla de turba con compost y a veces le echan perlita o algún tipo de arena. Respecto al abono, pues utilicé un abono líquido del Lidl, que viene en botellas de 1 litro. Creo que son 6,5,6 o 6,4,6, algo así. Es similar al compo de plantas verdes. Y la dosis que echaba era un tapón de agua en la botella de agua de 1 litro. O sea, un tapón por litro. Con eso regaba, no regaba todo el litro, no lo necesitaba. Una vez a la semana, cada 8 o 10 días, cuando me acordaba, regaba normal, no llegaba ni a... Igual se bebía medio litro este macetón, que tiene unos 20, 40, 50 centímetros por 10 y por 15. Pues en este macetón se llevaba un medio litro cada vez que regaba, aproximadamente. Y con eso cada 10 días, 8 o 10 días, pues la verdad que se pusieron bastante grandes, ¿eh? Esto ya es después de haberlos podado en noviembre. Respecto a la poda de los ciruelos, es bastante sencilla. Si queremos que tengan flores y fruto, tenemos que dejar ramas que hayan crecido justo el año antes. Entonces, este esqueje, por ejemplo, este esqueje llegaba hasta aquí, hasta esta curva que tiene aquí, pues esta rama salió nueva. Aquí voy a tener flores y fruto. De aquí hacia adelante y esta voy a tener flores y fruto, esta también y esta también. El año que viene, si quisiera flores y fruto, pues usaría las yemas que me salieran nuevas y estas me las cepillaría, porque no las necesito para nada. Eso sería la técnica de poda de producción de ciruelo. No es el caso, ¿no? Nosotros queremos una rama principal, una secundaria, etcétera, ¿vale? Entonces se podan un poco diferentes, pero si queréis tener algún día, estáis pendientes de que os salgan ciruelas, pues acordaros que es justo la rama que ha crecido el año anterior. Voy a separar los dos árboles en dos macetas diferentes, del mismo tamaño. En una voy a echar sepiolita, que es arena de gato, que se usa también en los circuitos y en los talleres para absorber aceites. La primera vez que la vi fue en una retransmisión de MotoGP, bueno, que no era ni MotoGP, era 500. En una caída, pues echaron sepiolita y luego pasaban todas las motos por encima como si no hubiera habido allí nada. Y en la otra voy a echar arena de gato, pero la del Alcampo, que no es sepiolita, es arcilla atapulgítica o algo así. Y nada, al tajo. Vamos a ver cómo sale esto. A ver cómo están de raíces después de un año de echar las nuevas. Mira. Vamos a sacarlos de aquí, ya verás. Ahí está. A ver si no tiro mucho fuera para que no me maten, para no tener que recogerlo. Ahora que me mola escarbar así. Voy a andar con palillos. Esto con las piedras no se puede, es manca, que hacen daño. Aquí en Asturias decimos mancar.
este es el problema de cultivar árboles juntos. Este es el problema. Voy a por la maceta rosa esta. Este, claro, como estaban en la esquina, pues tiene las raíces giradas hacia el lado contrario. ¿Veis? Aquí no tengo manguera, porque si estuviera en el pueblo le pegaba un manguerazo y ya estaba limpio. Esto, pues esto como Nevari no nos vale. Aparte que está, yo creo que está demasiado abajo, pero no nos vale como Nevari. Entonces todo esto tengo que cargármelo y voy a usar esta y esta para arrancar las nuevas. Voy a raspar aquí para que me eche raíces nuevas en esta zona, y estas gordas me las voy a cargar. Sirvieron para este año para que saliera adelante el esqueje, pero este callo tan gordo pues no, como que no. Vale, entonces esto fuera. A ver qué tijeras tengo, porque aquí las tijeras que tengo no son para estas cosas tan gordas. A ver qué uso. Vamos a empezar por el principio. Esta fuera. Esta fuera. Esta fuera. Esta que va para atrás también fuera. Están más blondas de lo que pensaba. Bueno, esta va para atrás y para arriba y para atrás. Fuera. Para arriba y para atrás. No, esta va para abajo, esta de arriba. Esta es la buena. Esta hay que dejarla. Esta hay que dejarla. Esto fuera todo. Esta gorda fuera. Estoy dejándolo sin nada, pero porque si crecen de esqueje, en realidad no van a necesitar mucho más. Es que no me valen. No me vale ninguna. ¿Me valen? ¿Para qué me valen? Pues para que no se me muera y para que engorde. Para eso sí valen. Entonces esto voy a pelarlo. Esta la voy a pinzar por ahí. Esta también fuera. Esto pelarlo. Va a servir de raíces, así que el árbol no se va a morir, pero nada más. Y las que me importan son estas, esta de aquí, todas estas, este tiburrillo que hay aquí, voy a quitar las que salen para arriba. Y me interesa que salgan aquí, que no han salido. Así que voy a raspar aquí, por debajo de donde quiero que salgan. Quiero que salgan por aquí, como un acodo, vamos. Pero es por debajo de donde quiero que salgan, no en el sitio que quiero que salgan. Es roja hasta la piel. Hasta por dentro son rojos. Tendría que cortarlo, pero es que no tengo tijera para cortar esto. Me cago en la leche. Las gordas las tengo en el pueblo, no aquí. Las tijeras gordas. Esta sigue siendo muy potente.
Encerrar más para atrás. Y esta está guapa, pues se va a convertir en muy potente. Me quito la punta solo, como las ramas, vamos, para quitarle potencia. Y esta no, me pasa lo mismo, va a ser muy potente y a mí es un pelín más arriba, así que ahí. Bueno, pues nada, se ha quedado en esto. ¿Por qué le dejo estas? Porque quiero que a la vez engorden, ¿no? Entonces, pues por aquí que eche raicillas también este año, que engorde por aquí. Estas se las voy a quitar porque no quiero. Tengo ahí hecho el acodo. Eso, y se lo voy a dejar, el toconcillo. No tengo tampoco para quitárselo, pero bueno. Entonces la esperanza es, o la maniobra es, que me eche raíces por aquí y el año que viene cargarme esto. Y si no me las echa, sé que no se me va a morir, ¿vale? Tiene las otras. Y por aquí me echará también como un segundo nivel de raíces y con esta fuerza que tiene, pues me va a hacer engordar esto. Esa es la teoría, o mi teoría. Así funciona. Bueno, este va a venir aquí. Voy a prepararlo para quitarlo del medio. Viendo que se parece a la sepiolita, simplemente cambia el color. En fin, me da igual. Es que estéis con la gama estaréis más acostumbrados a este color. No deja de ser arena mezclada con turba, ¿vale? Bueno, la arena son piedras, ¿vale? Esa arena, lo que yo uso es arena de obra, no arena de la playa. La arena de la playa tiene mucha sal. Arena de monte o de río. Bueno, yo creo que esta va a ser también la correcta. Es mitad y mitad, más o menos. Igual tiene algo menos, pero abunda más. Está súper esponjosa. Me gusta. Está. Se deshace, vale. Igual es demasiado grande para mi gusto, no lo sé. A ver lo que absorbe esto. Y me falta. Un trozo de pino, corteza. Me falta pues tapar los agujeros de la maceta. Igual hice poco. Me hizo la pinta de que hice poco. Hice poco, tengo que hacer más. Bueno, esto como tiene tan poco, pues tampoco tiene mucha historia. Se clava ahí y ala. Esta segunda capa que voy a echar, que no había hecho bastante, le he echado un poco más de turba, o sea, un poco menos de harina, porque bueno, ahí está justo la raíz donde quiero que echen, entonces para que mantenga todavía más humedad por si acaso. Vale. Pues pensamientos que te llegan a última hora. Bueno, ahí hay que aplastar un poquito. No lo quiero. Bueno, lo he plantado tieso, pero no lo quiero tieso, porque no estaba tieso y no me gusta. Estaba más así. Yo creo que ese es el ángulo de planta. Bueno, ventajas de no amarrar el árbol. Desventaja, pues que hasta dentro de 3 semanas o 4, cuando, o sea, que tarda un mes o más o menos en que ya no moverse. Vale, hacer un poco de reverencia hacia adelante, echar un poco más para atrás
Aquí no está centrado, pero bueno, tiene el nudo aquí. Así, así se queda. Uno. No sé cuánto tiempo llevo para hacer uno. A ver esto. Da igual, como es lógico, también estaba en una esquina. No los puse en el centro por el tema gato. No quería que se me subiera el gato a la maceta. Por eso estaban en la esquina. Pero bueno, una cosa que ya aprendí, si los pones demasiado esquinados, pues te hacen forma de esquina. Tuve ahí mucho rato con las raíces del aire, pero no, bueno, estas me las voy a cargar, así que ningún problema. Pero siguen estando húmedas, ¿eh? Si fuera otro tipo de árbol a lo mejor, pero un ciruelo de estos que si prenden de esqueje no vas a tener ningún problema con la poda de raíces. Este tiene mejor estructura de raíces en cuanto a colocación. Este estaba más pegado a la pared de la maceta. Sí, tiene buena. Este, ¿dónde le salía? El esqueje estaba aquí, le han salido en el callo del esqueje, justo en el borde, pero luego le han salido en la zona de tierra, le han salido un montón. Estaba enterrado hasta aquí, o sea, como 1 centímetro para abajo ya salen. Me interesan estas dos, porque si no me queda también muy... Si lo pongo desde abajo, me queda un árbol muy alto. Aunque aquí esté gordito, se pierda este grosor. Es que fastidia, ¿eh? Perder ese grosor. Claro, pero es que mira qué ramaca tengo aquí ya guapa, ¿eh? Como primera. Pues nada, voy a sacrificar todo esto de abajo y quedarme con estas dos raíces que salen ahí y que echen nuevos por ahí. Bueno, pues nada, a cortar, a ver si puedo cortar con esta, si no... A ver, con las tijeras del pescado, no sé yo si podrán con todo esto. ¿Qué va? ¿Qué va? Voy a tener que cortarlo a serrucho. A serrucho no hay serrucho en casa. A cuchillo. Tampoco, lo blando lo corta, pero lo otro no. Sí, cuchillo tampoco. Seguimos buscando. Pues con el cuchillo ese no se pudo. A ver este que tiene un poco sierra, a ver si consigo cortar esto. Y me acabo de acordar que tengo las tijeras de podar gordas, las de árboles grandes, las que como se llaman, o sea, tijeras de podar clásicas, que las tengo en el coche para ir a podar en la finca de un amigo, pero no tengo ganas de bajar al coche. A lo mejor este cuchillo, esta mini sierra que tiene. Claro, va a estar 2 años, pero bueno. Ya está, podado. Qué pena de esto, ¿no? No sé. Intentaremos hacer un esqueje de raíz. Apetece, ¿eh? Yo creo que sale fijo, porque suelen tirar chupones de raíz. Entonces me imagino que esto, si lo planto, tengo aquí otro bonito cerezo, no, ciruelo. Bueno, first things first. Es esto, a ver, ¿cómo lo promovemos aquí? Raíces. Pues para promover aquí raíces, nada, ya está, porque como tiene el corte aquí ya van a salir. Tiene aquí esto, pues nada, se lo quito un poquito solo para que me salgan ahí. Pero ya van a salir, no me preocupa mucho, la verdad. Y aquí otro poquito, salgan ahí arriba. Listo. Vale, vamos a reducir raíces hasta aquí. Estas van hacia arriba, que se pueden aplastar luego para abajo. Vamos a dejar que no sean tan largas.
Y esto le pasa lo mismo. Ahí, fuera. Me quedo con esta. Esto para tirar. Estas me las quedo. Bueno, a cortarla también, yo creo. Es que me gusta esta para abajo. Lo tiene aquí para abajo y aquí un pelito para abajo. Ya está, con esto suficiente. Vamos a hacer la mezcla ahora. Vamos a hacer la mezcla. Esto es lo que tenía dentro de las raíces, Es buenísimo. Vamos a hacer la mezcla con, dije que iba a ser con sepiolita. Yo la dejaré así, pero voy a echar un poco más para vosotros. Va a ser el segundo barro de sepiolita, el otro es el chopo. Yo creo que así está muy bien. ¿Cuál funcionará mejor? La verdad que no lo sé, porque la otra no la he probado. No la he probado ni siquiera como arena de gato, que está así. Y esta sé que con el pis pues se apelmaza bastante. Pero bueno, como está mezclado, no debería. Tengo que hacer más. ¿Qué opinas, Newton? ¿Te gusta lo que ves? Nah. Habrá que poner el árbol, Pitufo. A ver, ¿dónde ponemos el árbol más alto, Tiene que ir un cacho más alto todavía. Este, como ya tiene raíces una para cada lado, y esto de base de hamburguesa, voy a ponérselo así. Este va a ir tieso o va a ir ligeramente torcido también. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? A ver, así. Así queda igual que el otro. Tieso del todo, así queda feo. No está muy bien eso, ¿Cuál es el frente? Este, todavía se puede cambiar el frente muchas veces. ¿Qué voy a hacer con este árbol? Este estaba plantado así, súper inclinado. Pues vamos a mantenerlo súper inclinado, ¿no? A ver, esa raíz ahí. Yo no los dejo a ras porque a la hora de regar, si no se sale el agua y la tierra, mejor dejar como un dedo, un poco menos y ya está. Como veis, esto se mueve mucho. Más de lo que necesitamos que se mueva, aunque no está alambrado. Y para eso están las piedras. Para ponerlas, apuntalar aquí. Bueno, apuntalado para que no se caiga al menos un par de meses o un mes. Listo. Y este es el acabado final. Son, la verdad que a la vista, la sepiolita y la tapulguita son iguales, cambiando color. Que es más roja la tapulguita y la otra es blanca.
Espero no haberos aburrido mucho con mis experimentos y a ver la próxima.